Gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde. El sentido de esta charla, Pieles Blancas, Máscaras Blancas, por Francisco Godoy, era no tanto contrastar, sino entrar en diálogo con otras formas de explicar el museo, otras formas de explicar la construcción cultural en territorios criollos. Como saben, esta exposición o esta charla está vinculada o al menos se enmarca dentro de Europa, ese exótico lugar, porque esa pequeña exposición, que es un ejercicio, fue simplemente una ventana que se abrió en verano para hacer una pequeñísima exposición, pretendía reflexionar sobre el modo en que habíamos construido en Canarias las instituciones culturales, en este caso los museos, y cómo esas instituciones buscaban en muchos sentidos generar una imagen muchas veces cómica, a su pesar, de esas instituciones europeas, es decir, generar marcos que hicieran lo canario, lo que ocurre en Canarias, en contraposición con arte importado o con otras manifestaciones culturales, suficientemente europeo, suficientemente digerible para una élite, para la élite criolla, si entendíamos que Canarias era un territorio criollo, que buscaba ese espacio de legitimación. Y en esa conversación con Francisco Godoy surge que él como chileno planteara su visión de lo criollo en Chile y entiendo que en muchos aspectos de lo que es América. Francisco Godoy es curador, docente, es poeta, está actualmente radicado en Madrid, ha publicado los libros La revolución de las ratas, La enfermedad del sudaca, La exposición como recolonización, y ha coeditado los libros No existe sexo sin racialización, Devuélvanos el oro, que también está acompañado de una serie de acciones. También ha sido curador de muestras como Crítica de la razón migrante, Todos los tonos de la rabia, Poéticas y políticas antirracistas, y es miembro del colectivo IU y codirector del programa orientado a prácticas subalternas POPS. Nada, les dejo agradecer a Francisco que esté hoy con nosotros y les dejo ya con la charla. Luego, si nos apetece, si quieren, hablamos un rato y vemos que no llegaremos a ningún tipo de solución, pero bueno, siempre es interesante encontrarnos. Gracias. Bueno, se oye bien, ¿no? O tengo que subir un poco. Vale. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Gilberto, para dar esta charla. Es primera vez que me invitan a las Islas Canarias, así que estoy muy contento porque es un territorio, como bien dices, un territorio conflictivo, un territorio que en la historia de la modernidad europea, eurocentrada, es un territorio clave para entender cómo se ha construido el eurocentrismo como discurso unitario, como discurso central, y por eso me parece también muy bonito que me hayan podido invitar a dar esta charla aquí. Decir que bueno, estas son investigaciones que yo llevo haciendo hace poco más de 10 años. Comencé a trabajar estas cuestiones el 2007-2008. Y parte de estas investigaciones se convirtieron en mi tesis doctoral, que es el libro que comentó Gilberto de la exposición como recolonización, y otras muchas de las reflexiones que les voy a plantear hoy son parte del trabajo que hacemos como colectivo, con mi colectivo que se llama Colectivo AYU, que como decía, organizamos un programa de estudio en Matadero, y bueno, tuvimos esa exposición Devuélvanos el oro, y estamos bueno, haciendo una serie de cuestiones que se han vinculado en los últimos tal vez 3-4 años en el debate madrileño y del Estado español en general, al menos Madrid y Barcelona, que son los contextos que yo manejo más, un poco el País Vasco, unos debates que tal vez no se habían dado en el contexto español, que tienen que ver con los estudios críticos de blanquitud, los white studies que se llaman en el mundo anglosajón, que tienen que ver con un desplazamiento de los debates antropológicos, de mirar siempre al otro, a la otredad, digamos, y centrarse en el sujeto opresor. Es decir, yo hago siempre este paralelismo con la heterosexualidad como proyecto, con la masculinidad como proyecto, la blanquitud como proyecto, son los modelos hegemónicos de poder y de opresión
que van a marcar los discursos de la discriminación. Entonces, me interesa que pensemos, y la charla la he pensado un poco así, no mirando tanto digamos, a los pobres subalternizados, sino poniendo el foco en quién es el sujeto que está cometiendo la opresión, que finalmente siempre es el sujeto que es puesto en el lugar de la universalidad, es decir, en el abstracto. El varón blanco heterosexual no tiene subjetividad. Un maricón tiene subjetividad, digamos, uno es maricón. Pero el heterosexual nunca es heterosexual, digamos, porque es la norma, y la norma nunca se nombra. Entonces creo que lo interesante, o lo que intento proponerles aquí, es pensar cómo identificar y trabajar en torno a la construcción de esa norma. Y pienso, me sirve, por eso decía lo de la heterosexualidad. Hay un libro de Ochi Curiel, que es una feminista decolonial afrodominicana, que se llama La nación heterosexual, es decir, cómo la nación se construye, en este caso la nación dominicana, se construye como un proyecto heterocentrado. Y me interesa que pensemos esta cuestión en estos sentidos. Y en segundo lugar, también pensarlo en términos de unas historias que son sesgadas, digamos que no son unas historias que pretenden construirse con mayúsculas. Yo no tengo ninguna intención de reconstruir la historia o el relato macro de la historia, sino que son historias, como decía, sesgadas, son historias encarnadas, son historias que también quisiera entender en términos... yo vengo del comunismo, en el Chile de los 90, digamos, post-dictadura. Y en ese sentido, el materialismo es algo fundamental para mí, y creo que es muy importante entender que estas historias no son historias para los historiadores, sino que son historias para entender la vida. Y entender la vida tiene que ver con desde cómo caminamos por las calles, a qué sujetos hablamos, qué sujetos no hablamos, etc. Es decir, cómo se construye toda una contemporaneidad de la historia en cuanto elemento constitutivo del presente. Es decir, la historia no ha dejado de habitarnos y de vibrar en nuestros cuerpos, como dice la Sonia Romero. Y eso me remite incluso a una idea del pensamiento aymara que dice caminar con el pasado adelante, es decir, no pensar a lo Benjamin, como el ángel de la historia que mira hacia atrás, hacia dónde está la historia, hacia dónde está el pasado, sino pensar que la historia es algo que está delante nuestro y que la estamos mirando permanentemente, y que desde el pensamiento aymara, que es un pensamiento circular, es una historia que se repite cíclicamente, es decir, no es una historia evolutiva, lineal, progresiva, como sería la historia entendida en términos europeos. Y lo último, así a modo de introducción, si tienen cualquier pregunta, comentario, me interrumpen. Yo soy muy poco ortodoxo y muy poco formal. Entonces, si hay algo que no entienden o les incomoda, lo que sea, me lo dicen. O sea, no hace falta como hacer momentos charla, momentos preguntas. Así que yo feliz que me interrumpan. Y entonces quisiera partir, dividir la charla como en dos partes. Una que es vinculada a la creación de la supremacía blanca, y en particular a la creación de la supremacía blanca española. Y la segunda parte vinculada a la manutención de esa supremacía blanca a través de los blancos criollos tras las independencias, digamos, como en Abya Yala, en América Latina, que quisiera como pensar esas dos partes. Me cuesta un poco más la segunda porque sí que yo llevo 15 años viviendo en España, entonces me interesan mucho los pensamientos situados y por tanto me dedico mucho, se me podría llamar un hispanista, de hecho, porque me dedico mucho a estudiar España y a su historia y demás. Entonces la segunda parte es algo que lo tengo un poco más verde, así que me disculpan por esa cuestión. Y bueno, yo parto un poco de unos debates que hoy están muy de moda, que tienen que ver con la descolonización. Estos debates, como decía, yo llevo un poco más de 10 años trabajando en estas cuestiones. Me interesa pensar las diferentes posiciones que hay entre
los movimientos postcoloniales que se dan desde la India en los años 50, cómo esos movimientos postcoloniales que se van a vincular directamente a el fin del Imperio Británico, y es decir, pensadores, historiadores y filósofos indios que viven la transición a la independencia, van a hablar de este proceso postcolonial, mientras los pensadores latinoamericanos van a hablar de lo decolonial, digamos que va a tener una connotación distinta, muy posterior en los años 90, es decir, 40 años después que los indios, principalmente en la academia anglosajona estadounidense, y que van a plantearlos en una relación completamente diferente a cómo se entendió en la India en términos de una historicidad, es decir, el pensamiento decolonial latinoamericano va a partir con 200 años de distancia a los procesos independentistas, digamos. Entonces ahí hay un giro temporal importante, y luego que es la línea que a mí tal vez más me interesa, que es una línea que sería el pensamiento anticolonial, que es una línea más confrontativa, que parte de los movimientos indígenas, parte del reconocimiento de cómo las comunidades maya o las comunidades mapuches se negaron al imperialismo español y generaron espacios autónomos de resistencia que además fueron espacios de alianza con las poblaciones negras esclavizadas, es decir, negros indígenas se unieron en palenques, en quilombos, en quemas de ciudades para combatir de forma directa el poder del imperialismo español. Entonces me interesa un poco pensar cómo existen a nivel teórico y también a nivel práctico estas diferentes aproximaciones para pensar los procesos coloniales. Es decir, los procesos coloniales no son procesos unitarios, digamos, en su lectura. A eso iba con esta cuestión de entender la historia como un elemento encarnado. Y quiero partir también desde, esto es algo que va a plantear más bien el pensamiento decolonial, pero que me parece fundamental entender, y que esto es un libro que escribió Enrique Dussel, que se publicó además para el quinto centenario de la conquista en 1992, que el libro se llama 1492, el encubrimiento del otro. Me interesa pensar 1492 como un momento clave de la construcción de la supremacía blanca, es decir, la expulsión de los moros en la península ibérica, el descubrimiento de América, van a marcar, digamos, ese giro donde se va a colocar lo blanco y lo europeo en el centro de la ecuación, digamos. Va a ser en ese momento que va a ser el origen de la modernidad colonialidad, como se le llama también, o el sistema moderno colonial de género, que diría también María Lugones, que eso lo comentaré un poco más adelante, pero me interesa cómo en aquel momento, en 1492, con esa expulsión de los moros, con esa conquista de América, de Abya se va a generar una separación de lo que Frantz Fanon llamó las zonas del ser y el no ser. En el libro Los Condenados de la Tierra, Fanon, que no sé si conocen, era un psiquiatra antillano, un revolucionario negro, que peleó en la guerra de Argel también, dirigió un hospital psiquiátrico en Argel. Fanon va a hablar cómo la modernidad va a construir una separación, una línea abismal que separa a quienes pertenecen al mundo del ser, que serían todos aquellos blancos, y todos aquellos que pertenecen al mundo del no ser, que serían todos aquellos cuerpos que han sido sujetos de la colonización. Esos son los condenados de la tierra que llama Fanon. Y me interesa también pensar cómo esa separación del ser y el no ser, que va a hablar Fanon y que luego muchos teóricos decoloniales y demás van a retomar de forma reiterada, esa separación del ser y el no ser va a marcar la división racial del mundo como elemento fundante de la modernidad. Es decir, lo que quiero que pensemos, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, es que la división racial del mundo
va a ser previa a la división sexual del mundo y va a ser previa a la división social del mundo, a la división del proletariado, digamos. Previo al proletariado existió una división racial, es decir, el capitalismo como modelo moderno de construcción de economía, el capitalismo se va a fundar en una división racial. Es decir, ¿qué cuerpos son los cuerpos que tienen que ser explotados para la producción y el bienestar de otros cuerpos? Me interesa pensar esta división racial del mundo no solamente como una estructura macropolítica, que uno podría entender, digamos, sí, el esclavismo obviamente va a colocar al sujeto negro en el lugar de la mano de obra, ya ni siquiera barata, la mano de obra esclavizable, sino también pensar cómo esas estructuras macropolíticas o esa división del mundo macropolítico va a funcionar también a través de diferentes procesos de subjetivación. Es decir, cada una de nosotras va a ir internalizando en los procesos vitales todos aquellos elementos de la división racial del mundo que están internalizados, es decir, a nivel del inconsciente colonial, como diría Lazueli, se va a reproducir a través de múltiples dispositivos que van desde la tele a la publicidad, al museo, que va a reproducir esa jerarquía, esa división racial del mundo. Como decía, quería partir con 1492, con el viaje de Colón, que además pasó aquí por Canarias, bueno, no por Tenerife, pero no, por La Gomera y Gran Canaria. Que además Canarias se llama Canaria por los canes. Sí, además no pasa por Tenerife porque todavía no estaba incorporada la corona en ese momento. Entonces no era un territorio del todo seguro. Entonces La Gomera y Gran Canaria sí, esta cuestión. Sí, me interesa lo de los canes, no es algo que voy a comentar ahora, pero porque los perros fueron unos elementos fundamentales en el ejercicio de la violencia colonial. Es decir, el aperreamiento que se le llamaba, el tirarle perro a los indígenas, era una práctica habitual y en particular a los indígenas sodomitas, es decir, aquellos que no cumplían con la norma heterosexual eran lanzados a los perros de caza de Núñez de Balboa y de tantos otros que tienen estaciones de metro en Madrid. Entonces, bueno, como les decía, en 1492, como todos ustedes saben, Colón hizo su viaje, llegó a lo que se va a llamar la Española, y en ese primer viaje lo que me interesa pensar es cómo se va a construir un primer imaginario de los indígenas. Quisiera que pensáramos dos modelos posibles de entender ese imaginario blanco de los indígenas. Uno va a ser el imaginario del buen salvaje y otro va a ser el imaginario del salvaje abominable, sodomita, idólatra, borracho, etc. En ese imaginario del buen salvaje, Colón en su primer viaje, además de traer una serie de enseres de la ya, va a traer animales y va a traer a 6 indios taínos. Y voy a leer de hecho una carta, la primera carta, un fragmento de la primera carta de Colón que manda a los reyes católicos, hablando un poco de quiénes eran estos sujetos que se encontró allí. Y dice así: ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás traen largos, que jamás cortan. Algunos de ellos se pintan de prieto y ellos son del color de los canarios, ni negros ni blancos. Y algunos de ellos se pintan de blanco, y otros de ellos de colorado, y otros de ellos de lo que hayan. Y algunos de ellos se pintan las caras, y otros todo el cuerpo, y otros solo los ojos, y otros solo la nariz. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía.
y creo que ligeramente serían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, naciendo nuestro Señor, llevaré aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestras altezas para que aprendan a hablar. No tuvieron ningún inconveniente en darnos todo lo que poseían. Eran de fuerte constitución, con cuerpos bien hechos y hermosos rasgos. No llevaban armas ni las conocen. Al enseñarles una espada, la cogieron por el filo y se cortaron al no saber lo que era. No tienen hierro, sus lanzas son de caña. Serían unos criados magníficos. Con 50 hombres los subyugaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiéramos. Esa, digamos, como la descripción que va a dar, colocándolo, digamos, cerca de una animalidad dócil, una animalidad que es fácil de dominar y que serían, digamos, como dice el mismo Colón, buenos criados. Y que me interesa en particular porque yo suelo hablar de, como les decía, de supremacía blanca española, muy en particular porque la construcción de la supremacía blanca española va a ser completamente distinta a la que se va a dar en el mundo anglosajón, entre el mundo católico y el mundo protestante. Y en eso también me interesa debatir los pensamientos básicos de la sociología de Max Weber, de que el origen del capitalismo está en la ética protestante, que quisiera pensar que el origen del capitalismo está en la ética católica española, previa a la revolución industrial, que sería, digamos, la gran maquinaria del capital, y cómo se va a construir ese imaginario, digamos, de estos indios dóciles, fáciles de domar y que por tanto también podrían funcionar como posibles replicadores del discurso de la cristiandad. Digamos, los indios podrían mantener este imaginario, y por eso me interesaba esta imagen de la presentación de estos indios a los reyes católicos. Esta es un dibujo cualquiera, random, pero hay miles de estas representaciones. De hecho, en Sevilla, en la Plaza España, se llama esta, que es como muy grande. Sí, creo que sí. Barcelona aparece representada con esta imagen, y Barcelona aparece representada con esta imagen porque fue en la Catedral de Barcelona que estos indios fueron bautizados. Esta es la pila bautismal donde fueron bautizados. Está ahí en uno de los ábsides, no me acuerdo cómo se llama. Ábside, sí, el corolario. Y me interesa enseñarla porque está ahí colocada como una pila bautismal del siglo XIV, pero en ningún momento se indica en la museografía para qué fue utilizada esa pila. Solo indica sus datos técnicos, aunque en un lateral, en una esquina por arriba, tiene un texto en latín donde cuenta un poco la historia, que es un poco el absurdo. Y ese texto dice así: en el mes de abril de 1493, estando presente el rey Fernando y su hijo Juan en el corazón de la catedral, los primeros 6 indios venidos de América y traídos por Cristóbal Colón han renacido en el bautismo. A continuación, retornaron a su país e hicieron de misioneros. Así, Barcelona se convirtió en la primera ciudad cristiana en plantar una semilla en el Nuevo Mundo, donde la lengua materna y sus propias leyes las dio España. Podemos decir que esta va a ser la primera migración forzada, es decir, el desplazamiento de estos primeros indígenas que son traídos a Europa, sería la primera migración forzada. Hay una charla que vi en Barcelona, de hecho, hace 1 año o 2 años, que se llamaba Estamos aquí desde 1492, para justamente remarcar el hecho de que no hemos llegado en los años 90 con la integración a la Comunidad Económica Europea y todo el boom que hubo entonces de migración latinoamericana. Tampoco llegamos en los años 70 con las dictaduras del Cono Sur, sino que estamos presentes desde 1492, y cuando digo estamos presentes no solo me refiero a población
de Abya Yala, sino también a población africana, digamos. Y eso quiero que, bueno, lo comentaré un poco más, más adelante. Pero me interesa pensar... Perdón, ¿tenemos idea de qué año se fija esa noticia? Eso no tengo ni idea porque yo la vi y le saqué una foto, pero no está datada, no dice... Y de hecho en la museografía de la catedral suele tener como un SketchUp de cada ábside, que es lo que hay en cada lugar, y esto en particular no aparece. Entonces no tengo el dato de la fecha. Lo que me interesa pensar entonces es cómo va a haber aquí una alianza directa entre conquista, extirpación de idolatrías y evangelización católica. Es decir, al mismo tiempo en que vas a estar conquistando estos indios sumisos, llamémoslo así, estos indios que son fáciles de domar, se va a introducir en su imaginario la construcción de la normatividad católica. Y con ello, por eso quisiera pensar lo distinto a como ocurre en el mundo anglosajón protestante, porque aquí hubo una voluntad explícita de conversión, es decir, de que esos indios dejen de adorar al sol, al río, a la pacha, etc., y que tengan que adorar a Dios y cumplir con los 10 mandamientos. Hay un texto que ahora tampoco traje a colación, pero que se llama El Confesionario para Curas de Indios. Se lo pueden buscar en internet si quieren. Es un texto que se publicó en Lima en 1584 por los jesuitas, y es un texto con una batería enorme de preguntas para generar, es que estoy trabajando en un artículo de eso, para generar el sentimiento de culpa en los indígenas. Es decir, una serie de preguntas que hacían los curas a los indígenas, un texto que se publica en castellano, en latín, en quechua y en aymara. O sea, ahí hay una intencionalidad clara de los procesos de traducción, pero que es un texto donde además el cura interroga preguntando, no sé, ¿te has acostado con mujer en iglesia o cementerio? ¿Has practicado bestialidad con animales? Etcétera. Es decir, toda una serie de cuestiones que el blanco colono, el blanco evangelizador, va a asumir que el indio realiza y que por tanto es una práctica que debe ser castigada. Y ese castigo pasa, o por lo menos como lo entiendo yo, pasa por un proceso de subjetivación, es decir, de construir una subjetividad blanqueada, una subjetividad europeizada. Este primer como proceso del origen de la conquista y el comienzo del proceso evangelizador se va a dar de forma paralela a el origen del esclavismo negroafricano. Esta es una imagen cualquiera de los sistemas de los barcos en los que eran trasladados las personas negras africanas desde África a distintos puertos de América Latina, Salvador de Bahía, Cartagena de Indias, La Española, por supuesto, Buenos Aires más tardíamente. Y me interesa como pensar la distinción que van a hacer los blancos en términos de colorismo. Es decir, al negro no se le va a asumir un estatuto de humanidad, mientras el indígena sí se le va a dar ese estatuto de humanidad. Pensemos que el esclavismo negro va a comenzar por el Reino de España, es decir, España va a ser quien inaugura, no es algo para estar orgulloso, pero va a ser quien inaugura el esclavismo negroafricano en 1501. En ese entonces aún había esclavismo indígena. En 1513, con las leyes creo que son de Burgos, se va a abolir el esclavismo indígena, a pesar de que en diferentes territorios se va a mantener. De hecho, en Chile, por ejemplo, hay documentos del siglo XVI que hay normativas de por qué los mapuches deben ser esclavizados, es decir, por qué ellos no cumplen con el estatuto de humanidad que sí cumplirían
otros indios que serían los indios, el buen salvaje que comentaba antes. Es decir, ese buen indio va a ser humano, mientras el otro no lo va a ser. Pero va a coincidir justamente entonces solamente 10 años en que se va a mantener los dos sistemas esclavistas, el sistema esclavista indígena y el sistema esclavista negro, para a posteriori generar un sistema único de trata de esclavos que yo quiero pensar también como un posible origen del capitalismo. Es decir, la trata de esclavos va a ser el primer sistema de comercio global que se va a dar entre Europa, África y Abya Yala, digamos. Bueno, y América en general, pues también llegó el triángulo esclavista, llega también a Estados Unidos, lo sabemos. Pero quisiera pensar que este esclavismo que parte en 1501 con el imperialismo español va a ser el que marca las formas globales de entender el comercio. Es decir, esa trata de esclavos va a implicar una serie de tecnologías muy complejas para generar riquezas a unos pocos blancos. Perdón, sí. Estoy entendiendo que entonces el esclavismo parte a partir de 1501. El esclavismo moderno. Sí, porque el esclavismo anterior... Existió otro esclavismo, claro, el Imperio Romano. Musulmanes y cristianos en el Mediterráneo había esclavismo siempre. Claro, sí, yo quiero entenderlo por eso como... Estoy pensando todo esto en términos del origen de la modernidad. Es decir, la modernidad como proyecto que parte con la conquista de Ayala, que comparte con la idea de un mundo global, es decir, un mundo oval, un mundo circular, que no serían las mismas lógicas que ocurrían en la Edad Media. Sí, o sea, obviamente en otros periodos de la historia existió esclavismo, pero como se va a entender aquí y en esta comprensión moderna, vinculada a la división racial del mundo, a la construcción del sujeto negro como un sujeto que es esclavizable. Eso pero gracias por la puntualización. Entonces, el indio, el buen salvaje, va a ser aquel que está agachado. Estas son dos esculturas que están en Barcelona. No sé si han ido al Monumento a Colón en Barcelona, que es uno de los más famosos que hay. En la base del Monumento a Colón, que habrán visto el Monumento a Colón, una cosa monumental. En la base del Monumento a Colón aparecen estas dos imágenes. Son dos representaciones de colonos y evangelizadores con indios agachados a sus pies. Obviamente los colonos y evangelizadores tienen nombre y apellido y los indios agachados a sus pies no tienen nombre. El indio es una alegoría, mientras el cura es el cura Fernando de Boil, que acompañó a Colón en su segundo viaje. Son todos catalanes además, y el otro es un conquistador que también fue en el segundo viaje con Colón, que se llamaba Pere de Margarit. Que es interesante también cómo Barcelona, bueno, esto es en el contexto de una exposición universal que se hizo en 1888, donde se hizo el Monumento a Colón, y cómo hay toda una reinvención de los conquistadores catalanes en particular para repensar su propio orgullo. Bueno, no voy a hablar más del Monumento a Colón. Que además fue el primero que se hizo en el Reino. Yo no sé si acá hay monumentos a Colón. Hay uno muy loco en Gran Canaria, en el sur, que es una copia de ese, pero lo hicieron como 1992. Pero no me suena además es como en una zona turística en medio, pero no me suena que haya aquí ningún otro. ¿No es la Torre de Colón en La Gomera? No, pero eso... No, pero no es la torre, es la Torre del Conde. Esa. Sí, no. Eso es que Colón pasó por allí. Eso está probado, pero no es un monumento. Ya existía antes de que llegara Colón. Pero sí está visto como un referente. Sí, o sea, no, y está la casa de Colón, por supuesto. Hay dos casas de Colón. Ay,
Mira, venía acá a sacarte la foto que pasó Colón por acá. Y de hecho la casa de Colón es una recreación porque no es una arquitectura real, es una arquitectura que mezcla como el neogótico, bueno, neogótico no, como el gótico tardío atlántico canario con toda una cuestión. Pero me refiero que monumento ad hoc tipo ese no existe. Pero bueno, el museo en sí... Porque en España hay 14 monumentos a Colón. De hecho, es el estado que tiene más monumentos, más que Estados Unidos tiene incluso. Y el último fue hecho hace menos de 10 años en Huesca, creo que fue. ¿Huesca o Huelva? La que está en Andalucía, ¿cuál es? Huelva. Si no le veía mucho sentido en Huesca, la verdad. pero oye, igual. Sí. Entonces me interesa pensar cómo se va a generar en esta primera colonización, en este primer momento del proceso colonial. Pensemos que la colonización española en Apiyayala fue un proceso muy rápido. En menos de 100 años ya se había construido prácticamente toda la cartografía virreinal. Pero me interesa pensar cómo va a haber esa temprana imposición subjetiva de la supremacía blanca, es decir, la construcción de ese imaginario del indio agachado ante el blanco, sea este evangelizador, sea este conquistador. Y que viene de una tradición que es justamente el pater del Reino de España, es decir, el pater del Reino de España es Santiago Matamoros. Santiago Matamoros, ustedes saben la historia, que en la Edad Media se aparece en la batalla, no recuerdo ahora el nombre de la batalla, un hombre blanco montado en su caballo blanco, que va matando moros ahí y salva el triunfo. El problema es que no mataba moros. Moro es una expresión que significa magrebí, del norte de África. Entonces, realmente lo que mataba ahí eran musulmanes españoles, musulmanes hispanos. No, sí, musulmanes peninsulares, sí. Sí, pero quiero decir, si hablamos de moros, estamos pensando en reconquista y estamos pensando en que alguien que había invadido algo había que echarle, pero eso hacía ya 7 siglos. O sea que eran tan hispanos, bueno, de hecho habían estado más tiempo en la península que los cristianos que decían. Claro. Así que se llama Santiago Matamoros solo desde una cierta ideología, que a lo mejor la expulsión de los moros habría que intentar desterrarlo del lenguaje y en la expulsión de los musulmanes que habitaban en la península. Pero sí. Sí, pero me interesa justamente que a nivel de cultura popular se le conoce como Santiago Matamoros, digamos. Sí. Ese es el imaginario racista. Sobre todo a partir de 1939. Y que me interesa pensar de que se va a construir este imaginario de Santiago Matamoros, patrono de España, patrono del ejército español, Santiago y Sierra España. Hay toda una construcción sobre la hispanidad fundada en la figura de Santiago, y que no solo va a ser Santiago Matamoros, sino que también va a ser Santiago Mataindio. Es decir, en el mundo andino al menos, en el virreinato del Perú, se va a construir toda una imaginería de desplazar ese mismo Santiago que iba a ir a salvar, digamos, a los cristianos en la península, que ese mismo Santiago va a ir a los Andes a salvar a los conquistadores de los indígenas, de esos indígenas que van a cumplir con ese segundo modelo que yo les mencionaba antes, que va a ser el imaginario de los indígenas idólatras, borrachos, sodomitas, que no asumen la norma cristiana, es decir, van a ser indios rebeldes, digamos, como le decía lo de la población mapuche, por ejemplo, quemó más de 17 ciudades de españoles durante el proceso colonial, hasta que los españoles dijeron: ya estamos hartos, hagamos una frontera, ustedes se quedan para allá, nosotros acá, o sea, ya no podemos más con tantas quemas de ciudades. Entonces va a haber todo un imaginario de estos indios salvajes, que ya no van a ser tan dóciles como los pintaba Colón, y que al mismo tiempo, al ser indios salvajes, van a ser más fácilmente
explotables. Y cuando pienso en explotables, no solamente lo pienso en términos de una mano de obra para trabajar en las minas, sino que también explotables en términos sexuales. Y ahí quiero pensar con otra pensadora dominicana, afrodominicana, que se llama Yuderquía Espinosa, en un concepto que es el de la violación originaria. Marx hablaba de la acumulación originaria de capital como el origen del capitalismo. Yuderquía hace un desplazamiento de ese concepto a la idea de la violación originaria, es decir, nuestras abuelas indígenas y negras fueron violadas por colonos blancos y no fue, digamos, ese mito permanente que existe de los españoles no fueron tan malos porque nos mestizamos, digamos. Los españoles no fuimos tan malos como los ingleses fueron y arrasaron con todo, sino que nosotros fuimos ahí y nos mestizamos con las indígenas y con las negras. La idea de la violación originaria que quiere remarcar justamente el hecho de que en esa relación sexual hay una relación jerarquizada, es decir, hay una posibilidad efectiva de dominación de un cuerpo blanco sobre un cuerpo no blanco. María Lugones, que es otra pensadora argentina, ella va a decir incluso los indios y negros no podían ser hombres ni mujeres, sino seres sin género. Es decir, va a ser el colono quien va a determinar la generidad o incluso la construcción de masculinidad o feminidad de los cuerpos indios y negros. Hay un libro para quien le interese este tema, particularmente para pensar en el contexto africano, que se llama La invención de las mujeres, que es de una autora nigeriana que se llama Oyewuke Oyerume, y ella habla justamente de cómo el colono va a ser quien va a marcar esa división sexual del mundo, porque esa división sexual del mundo va a marcar también la división de las responsabilidades en el mundo, es decir, la construcción de la familia tradicional, papá, mamá, hijo, etc., va a ser una imposición por parte del modelo colonial. Es decir, las formas de familiaridad, de comunalidad que habían en comunidades africanas como en Abya Yala van a intentar ser reprimidas por esta imposición que tiene que ver con lo que decía antes de la imposición de una subjetividad blancocentrada, una subjetividad que va a asumir de que la heterosexualidad es el único camino posible, que el culto a Dios es el único camino posible, que tú no puedes hacer culto a la huaca, que no puedes tener una relación con los muertos, etc. Toda una serie de cuestiones normativizantes que van a imponer y van a construir el imaginario de la sexualidad e incluso de la familia. Bueno, estábamos con lo de Santiago. El Santiago mata a moros. ¿Y por qué mata a moros? O sea, ¿por qué mata a indios el Santiago? Y para eso les voy a poner una canción que es de un cantante peruano de los años 70, que en realidad era un poema que lo convirtió en canción y que llevo mucho rato pegado con esta canción, entonces me gusta un montón y creo que hay una parte de la canción que explica muy bien, que bueno, es muy básica una canción, pero que explica muy bien por qué este imaginario de ir a matar a los indios. Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mi llama, y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como
como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como a día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mi llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, y aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me Está buena la canción. Les hablabas antes de la primera modernidad, la primera colonización, porque quiero entender que hay dos procesos. Un primer momento que es este momento del auge del colonialismo catolicista, que va a tener esta carga de la culpa cristiana, de esta dificultad incluso de matar a los indios porque tenían alma. Entonces no los puedes matar, digamos, los puedes explotar, pero no los puedes matar, los tienes que reeducar en la fe. Y me interesa pensar cómo en el siglo XIX va a haber un desplazamiento de todos estos debates hacia un pensamiento cientificista, un pensamiento que va a, digamos, a desplazar la centralidad, o supuestamente va a desplazar la centralidad del imperialismo español, para pensar incluso, pensemos en el reparto de África que se hizo en el 19, donde construyeron este damero del continente, donde cada quien se quedó con su trocito, el que tenía más plata se quedó con más. Y cómo ese mismo reparto de África, por ejemplo, se va a fundar en lo que entonces se llamó el nuevo imperialismo, que va a ser estas nuevas técnicas, entre comillas, más desarrolladas, más elaboradas del imperialismo británico, el imperialismo francés, el imperialismo belga, etc. Pensemos que en ese entonces España había perdido gran parte de sus colonias. Como hablábamos antes, en 1898 va a perder Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas, Marquesa, Guam, sí, exacto. que son sus últimas colonias, las asiáticas, las más lejanas. Pero va a ser un momento donde, de retraimiento del espíritu imperial español, de una sensación de sentirse inferiores, de sentirse lo que se llama el regeneracionismo, luego que se va a dar, etc. Pero todo una construcción de una nueva subjetividad española que se va a poner en el lugar del sur, digamos, en esta idea de que España se va a creer sur.
Y esto lo va a ratificar, por ejemplo, Hegel, que va a decir en uno de sus libros, va a decir, en España se está ya en África. España es un país que se ha limitado a compartir el destino de los grandes, destino que se decide en otras partes. No está llamada a adquirir figura propia. Es decir, el mundo anglo-germano, digamos, y todo el pensamiento filosófico van a situar a España, digamos, fuera de la cartografía de Europa. Todo este imaginario que hoy en día se mantiene de que Europa empieza en los Pirineos, etc. Como toda esta construcción que yo quiero entender ficticia, que no es real, se va a dar en ese contexto donde efectivamente España a nivel geopolítico había perdido bastante más de lo que tenía, pero que al mismo tiempo se va a resarcir en la construcción de todo un imaginario de ese pasado imperial. La escultura de Colón que les enseñaba antes, donde están estos señores en la base, va a ser un ejemplo de ello. Las exposiciones universales van a funcionar como un mecanismo claro de resituar un lugar de poder. Los monumentos, el nombramiento de calles van a ser gestos simbólicos pero fundamentales para la mantención de una subjetividad imperial, y sin duda alguna tal vez el gesto más radical de aquel momento del imperialismo, del nuevo imperialismo y del racismo, que el nuevo imperialismo va a fundar una corriente de pensamiento que se va a llamar el racismo biológico, es decir, un racismo que se va a fundar en una justificación científica de la inferioridad de los cuerpos no blancos, y que va a permitir el desarrollo de los zoológicos humanos, que no sé si conocen, fue una práctica bastante habitual en Europa, una práctica además vinculada en muchos momentos a cuestiones de la política local, pero también vinculadas a formas netamente capitalísticas de funcionamiento, es decir, empresarios con dinero que se traían gente de algún lugar del sur global. Esta además fue para el cuarto centenario de la conquista, 1892. Ese año Madrid, Génova y Chicago se disputaban la celebración de tan fausto evento. Y esta en particular, bueno, son... ahí le ponen indios fueguinos, aunque en realidad hay mapuches y cahuésquenes, es decir, hay de dos comunidades diferentes mezcladas en estos son además como postales. Y me interesa pensar cómo en ese decaído imperio español también se van a dar zoológicos humanos. Ese decaído imperio español va, por ejemplo, el primero que va a realizar va a ser en 1887, que va a ser la exposición de las Islas Filipinas en el Parque del Retiro de Madrid. Si han ido al Parque del Retiro alguna vez, habrán visto que hay un palacio de cristal y al frente hay un lago. Todo eso se construyó para los filipinos, es decir, el lago se construyó para que pudieran andar en sus barcas. En el Palacio de Cristal se construyó un invernadero de plantas locales de Filipinas, y en toda la zona alrededor del lago se construyeron viviendas, espacios donde trabajaban los filipinos haciendo tabaco, tejiendo, etc. Es decir, había toda una construcción en los zoológicos humanos de ver a los nativos en su hábitat, digamos, en un hábitat absolutamente inventado, desplazado, construido por la supremacía blanca. Muchas veces los empresarios que regentaban estos zoológicos humanos les decían a los nativos qué cosas tenían que hacer, si tenían que bailar, que si tenían que comer carne cruda, que si tenían que, etcétera, como para generar un mayor efecto de exotización y un mayor efecto comercial. Pensemos que tiene que ver con eso, con pagar una entrada en el retiro para ir a ver a los filipinos. Esta en particular hubo una exposición de Ashantis que se presentó en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Esta es la misma
en la misma exposición es una de las fotografías que se conservan en el Museo de Antropología, y en Madrid al menos hicieron la de los filipinos, la de Ashantis y me falta una. Y me interesa pensar también, esto es como más un paréntesis, pero cómo estos sistemas de ver al nativo en su hábitat, que eran contextos donde no había una separación, una línea separatoria entre lo que era considerado un sujeto, lo que era considerado un animal, es decir, las fieras salvajes y los negros, en este caso, eran puestos al mismo nivel, es decir, debajo de la línea del ser, debajo de la línea de la humanidad. Y me interesa pensar cómo esto tiene repercusiones hoy en las lógicas del turismo global, es decir, lo que ocurría en ese entonces, en el siglo XIX, cuando no era fácil viajar a ningún sitio, es lo mismo que ocurre ahora cuando los europeos se van al Amazonas, se van a tomar ayahuasca, se van, etc. Es decir, todas estas prácticas de vivir la experiencia, ya en el siglo XIX se estaban dando con esta tecnología previa a la masificación turística. Bueno, como decía, esto se va a fundar en el racismo biológico. El racismo biológico va a tener un autor fundamental, que es el conde Ego Binot, que escribió este libro que se llama El ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Un conde francés que además tenía una esclava negra. Y sí que me interesaba al menos contraponerlo con una publicación que salió 20 años después de un antropólogo haitiano, Antonin Firmin, que se llama El Tratado sobre la igualdad de las razas humanas, es decir, es directamente una respuesta al texto del racismo biológico. Y que bueno, que digamos que toda esta ficción que va a construir una subjetividad de superioridad va a permitir el hecho de que cualquiera de nosotros, por ejemplo, en aquel contexto, no se indignase por ver en la prensa la venta de esclavos. Es decir, era común ver en la prensa materiales como este que decían una negra se vende recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana y sin tachas, y muy humilde. Una negra se vende por no necesitarla a su dueño, de nación conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses, sana y sin tachas, muy fiel y humilde, no ha conocido más amo que el actual, es regular lavandera, planchadora y cocinera. No es tan distinto hoy, por ejemplo, con cómo funciona el sistema del trabajo doméstico. Pensemos que el trabajo doméstico, al menos en la península, está hecho principalmente por población migrante latina, por mujeres migrantes latinas, y el trato, digamos, no es muy diferente. De hecho, en el servicio doméstico hay una estratificación colorista del precio de la trabajadora doméstica. Una trabajadora filipina es más cara que una trabajadora latina, y una trabajadora latina es más cara que una trabajadora africana. Es decir, existe esa jerarquía en la construcción que no es tan lejana a eso que vimos ahí. Y me interesa pensar cómo estos sistemas coloniales que, como vimos, van a tener un paso de un primer momento de gloria y de esplendor del imperialismo español a este momento de decaimiento, pero de mantención de los principios de la supremacía blanca, se perpetúan incluso, bueno, esta es la última exposición universal que hubo, o sea, el último zoológico humano que se hizo ya después de la Segunda Guerra, y que se hizo incluso después de que existiera la Declaración de los Derechos Humanos. Me interesa pensar eso, cómo va a haber un proceso a través del cual contemporáneamente el Reino de España va a reconquistar y va a mantener ese principio de la reconquista de sus antiguas colonias,
Esto es un poco de coña, ¿no? Pero sí que me interesa pensar, por ejemplo, los mapas empresariales. Si uno mira, este es el mapa donde tiene sucursales el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA. Si uno hace el mismo ejercicio con el Santander, es lo mismo. Es decir, van a situar sus bancos principalmente en sus antiguas colonias, y lo mismo va a pasar con la red de centros culturales de España. Es decir, la red de centros culturales de España, casualmente, está en todas sus colonias, en Abya Yala, más la colonia que tenía España en Guinea Ecuatorial. Es decir, ahí hay una continuidad de unos procesos de mantención, y a eso me refiero con mantención de la subjetividad, porque a través de los aparatos culturales no es que España vaya ahí a matar indios, a matar negros, sino que va allí a mantener un discurso de superioridad. Y que, bueno, se va a conmemorar en diferentes actos. Esto es el Centro Cultural de España en Guatemala, el año 2016, hace 3 años, donde están los militares españoles, todo el mundo tomando su vino de honor, y ponen a los niños vestidos con trajes tradicionales indígenas a repartir chocolatinas con la bandera de España. Es decir, ese tipo de ejercicios, esos gestos, son los que van a mantener a nivel subjetivo esa autoridad española para con los colonizados. Esta es el Guggenheim de Bilbao, que llevó a dos chamanes, Fabiano y Chana, que son indígenas Cahuinagua del Amazonas, para que hicieran un ritual dentro del Guggenheim, que el Guggenheim además es como el epítome del sistema capitalista, museal, etc. Es decir, el ojo está metido literalmente en el ojo del huracán. Y este señor es un señor que se llama, les voy a leer primero su descripción y les digo después su nombre. Es un noble empresario y militar español, vicealmirante de la Armada Española, 18º duque de Beregua y Grande de España, 17º marqués de Jamaica, 19º marqués de Aguarfuentes, 20º almirante de la Mar Oceánica y adelantado de las Indias. Este señor se llama Cristóbal Colón. Se llama Cristóbal Colón de Carvajal y Grosalbel, y es un señor que sigue perpetuando el linaje literal, colonial, o sea, no puede ser más literal la palabra colonial en su caso, y que va, perpetuando este discurso. De hecho, yo estuve hace 2 semanas en Paraguay, en Asunción, y me encontré con esta placa que decía Cristóbal Colón de Carvajal, 17º duque de Beregua, descendiente del descubridor de América, visitó Paraguay en octubre de 1975, Día de la Hispanidad. Es decir, va a haber una manutención de este señor que, es un don nadie, no ha hecho nada en la vida más que llamarse, igual que un señor muy famoso, que le ha permitido mantener ese lugar de autoridad. Sí, ha hecho cosas en la vida, ha tenido muchos problemas con la policía cuando era joven, porque los aguiletes hacían muchas barrabasadas en Madrid, y cuando decía que era Cristóbal Colón, encima pues salía el problema. Pues sí que ha hecho cosas. No le sigo la pista tanto. Y bueno, para terminar esta primera parte, la otra parte es más cortita. Ya voy a terminar, que ya Bueno, el que quiera se va, yo me voy a quedar. Aquí no se obliga a estar a nadie. Pero voy a intentar acelerar. Como les decía, el sistema de los zoológicos humanos va a ser algo que, en cierta medida, va a ser un prototurismo, una forma previa al turismo. Y me pasó que justo antes del verano, antes de que la gente se fuera de vacaciones, me invitaron a un seminario en Vitoria, en el Centro Montehermoso, sobre turismo. Yo fui a hablar justamente de esto,
cómo hay una continuidad entre esas formas del racismo biológico y el colonialismo del siglo XIX que se replican cuando hoy por hoy los blancos europeos se van a ver indígenas al Amazonas. Y me pasó que en el camino a Vitoria, el tren paró en Valladolid, y en el baño me encuentro esta rayada que decía Europa blanca, es decir, esa reinvención de la blanquitud, es decir, Europa nunca es negra, nunca es india, nunca es mora, sino que Europa siempre es blanca, y al lado decía los españoles primero, es decir, ese resarcir, digamos, esa perpetuación de la autoridad de la blanquitud, y en este caso particular de la blanquitud. ¿Has visto cómo hace las heces? Es las heces alemanas de las heces. Bueno, es Valladolid también. Pero bueno, me pareció curioso al menos encontrarme justo con eso, camino a dar esa charla para hablar de esto, y encontrarme con esto en la estación. Y para hablar de esto de la blanquitud, les voy a poner un audio que hicimos, que en realidad era una pieza, era una instalación en esta exposición que hicimos que se llama Devuélvanos el oro. Era una instalación que se llamaba Confesionario. Era una instalación no mixta. Nosotros trabajamos mucho desde los espacios no mixtos, espacios solo para personas migrantes y racializadas, y en particular este era un espacio exclusivo para personas euroblancas, es decir, nosotros no entrábamos ahí, y era una instalación con los espejos y unas luces, como si fuese un confesionario de cura. Y elaboramos este audio, es una intervención, una adaptación en realidad de un texto de una pensadora afroportuguesa que se llama Grada Quilomba, que ella tiene un libro que se llama, no está traducido al castellano, pero el libro se llama Memorias de la Plantación, episodios del racismo cotidiano, y adaptamos un fragmento de ese libro un poco a nuestro contexto. Entonces, es un audio muy corto, dura menos de 2 minutos. El blanco es una posición política que representa los privilegios históricos de ustedes que tienen acceso a estructuras e instituciones dominantes de la sociedad. Cuando hablamos de lo que significa ser blanco, entonces hablamos de política. Al igual que los términos negro, indio o sudaca son identidades políticas que se refieren a una historicidad. Recordamos una larga historia de silencio impuestos a los pueblos no blancos. Recordamos una larga historia de silencio impuestos a los pueblos no blancos, de muchos lugares en los que no pudimos entrar o quedarnos para hablar con nuestras voces. Dentro del racismo, la boca representa el órgano que ustedes los blancos quieren y necesitan controlar. Si el sujeto colonizado habla, el colonizador tendrá que escuchar. El dominador blanco no quiere escuchar aquellas verdades latentes. Las quiere rechazar, mantener en la distancia. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Aquellos que son escuchados son ustedes, los blancos que pertenecen. Y aquellos que no son escuchados son aquellos no blancos, que nunca hacemos parte. Cuando ustedes los blancos hablan, se supone científico, universal, objetivo, neutral, racional, imparcial. Cuando nosotras no blancas hablamos, se nos impone que no es científico. Es específico, subjetivo, personal, emocional, parcial. Para Occidente, ustedes tienen hechos, nosotras opiniones. Ustedes tienen conocimiento, nosotras experiencias. Blancos, ustedes siempre nos han silenciado. Ahora les toca callar y escuchar. El audio lo grabó además una chica de Guinea Ecuatorial, que estudia politóloga, y claro, también el hecho que un cuerpo negro oscuro de una ex colonia española esté diciendo estas cosas también para nosotros como bien importante.
Y ahora paso a la segunda parte de la charla, que es como en el allá. Como decía anteriormente, el imperialismo español se va a fundar en el mito del mestizaje, en ese mito fundacional, que es un mito fundacional que va a borrar o va a intentar borrar las memorias ancestrales, es decir, con el mestizaje nacería un sujeto nuevo, un sujeto sin memoria, que no tiene ni memoria blanca occidental, ni memoria indígena negra. Sería un sujeto, digamos, un sujeto pasado por la lavadora, un sujeto relavado, relamido y reconstruido. Que Vasconcelos en México lo va a llamar la raza cósmica, etc. Van a haber diferentes formas de llamar a este nuevo ser que no tendría memoria. Me interesa pensar eso porque pasa esa construcción de la desmemoria, pasa efectivamente por el proceso de implantación de una subjetividad única que además no va a ser la tuya. Es decir, tu subjetividad va a ser una subjetividad blanco-occidental, a pesar de que nunca vas a ser reconocido como blanco-occidental. Y vas a estar en esa disyuntiva, en esa imposibilidad permanente de querer ser, pero no poder ser. Digamos, querer intentar, incluso si quieres intentar asumir la norma, ser un indio sumiso, ser un indio agachado, estar como ahí abajo del cura Fernando de Boyle, nunca vas a conseguir el lugar de la autoridad de la supremacía blanca. Esa, digamos, sería como la perversidad del proyecto del mestizaje. Y que al mismo tiempo esa perversidad del proyecto del mestizaje no va a ser simplemente nace una nueva raza cósmica, sino que se va a construir una estructura jerárquica, colorista, de esas nuevas razas que iban naciendo en la colonia. Entonces, me interesa pensar cómo va a haber como una división literal. En internet hay un montón de cuadros que hacen todo el análisis de la estructura, pero que para el proceso colonial, a través de las pinturas de castas, previa al nacimiento de la antropología, podemos entenderlo como una protoantropología, las pinturas de castas van a ser herramientas que en el Virreinato de Nueva España, México y el Virreinato del Perú se van a generar para presentar en el contexto de la península cómo se estaban conformando las nuevas razas en América Latina. Digamos, y a partir de esta separación se va a construir todo un sistema de clasificación. Pensemos que un elemento fundamental para el pensamiento blanco occidental es la necesidad de clasificarlo todo, de ordenarlo todo, de meterlo todo en un archivo, en un museo, a todo colocarle un nombre. No puede habitar la ambigüedad, no puede habitar lo no binario, no puede habitar una serie de cosas. Y en ese entonces, en el siglo XVIII, se crearon 16 combinaciones posibles de raza. Y las voy a leer porque son bastante curiosas. Sí, las voy a leer. Entonces, sería español con india, mestizo, que es la que vemos aquí, que además el mestizo lo pintan rubio. Mestizo con española, castizo. Castizo con española, español. Español con mora negra, mulato. Mulato con española, morisco. Morisco con española, chino. Chino con india, salta atrás. Salta atrás con mulata, lobo. Lobo con china, jíbaro. Jíbaro con mulata, albarazado. Albarazado con negra, cambujo. Cambujo con india, zambaigo. Zambaigo con loba, calma mulato. Perdón, calpa mulato. Calpa mulato con cambuja, tente en el aire. Tente en el aire con mulata, no te entiendo.
no te entiendo con India, torna atrás. Me interesa pensar porque había categorías que era incluso ya, a esto no entiendo nada ya, como, o sea, literal se cruzaron tantas cosas que es como ya ni siquiera le puedo poner un nombre a esta categoría racial y se le, o sea, no sé, los españoles. Llevo 15 años en el Reino de España y no termino de entenderlo. Esta es la de negro e india lobo, de negro y española mulato, y de español y negra mulata. Me interesa esta en particular porque además la representación de las negras violentas va a ser algo muy recurrente a múltiples niveles, desde las fotografías de deporte a las pinturas coloniales. Siempre se va a representar a la mujer negra como una mujer que es absolutamente violenta y que tiene que ver con lo que les comentaba antes de esta estructura jerárquica del racismo, es decir, mientras más oscura es tu piel, mientras tus rasgos son menos occidentales, más vas a ser asociado a lo salvaje, a lo abominable, a lo pecaminoso. Y en este caso, claro, es la negra que le está pegando a su marido. Ya con esto voy cerrando. Me interesa pensar también cómo con las independencias en América Latina, pensemos en las independencias que ocurren entre 1800, bueno, la primera de todas en realidad es la independencia de Haití en 1808, la más importante de todas, la más olvidada y el país que peor se ha quedado. ¿Y eso por qué fue? Porque la independencia de Haití fue la única independencia de negros, hecha por negros para negros, y que asumieron la negritud como un lugar político, es decir, la constitución haitiana va a identificar de que todos los haitianos van a ser negros, porque hubo un proceso literal de expulsión de la población blanca y de masacre de blancos, es decir, fue literalmente la venganza de los esclavos frente a sus esclavizadores. La independencia de Haití fue la primera, 1808, pero bueno, van a ocurrir entre 1808 y 1830 en esas décadas, y me interesa pensar cómo en esos procesos independentistas se va a perpetuar el modelo racial generado por la colonia, es decir, no va a haber un cambio o un giro, un otro entendimiento, sino que el Estado-Nación moderno, latinoamericano, va a reproducir o va a mal reproducir los sistemas racistas que ya había construido el propio imperio. Eso es lo que Pablo González Casanova llama el colonialismo interno, es decir, la mantención de las élites blanco-criollas en los lugares de poder y la perpetuación de las personas negras, indígenas, indiodescendientes, etc., en el lugar de la subalternidad. Es decir, por eso yo les decía antes que la división racial del mundo va a ser anterior a la división social del mundo, es decir, quienes van a controlar la política, la economía y demás aparatos del poder van a ser las élites blancos criollas, que son aquellas descendientes directas de familias, en un primer origen, de familias españolas, y en una segunda etapa, en el siglo XIX, y particularmente en ciertos contextos como Brasil, Argentina o Chile, a través de una segunda ola recolonizadora de europeos invitados por los estados racistas latinoamericanos a repoblar Ampia Yala. En Argentina se llamó la conquista del desierto, en Chile se llamó la pacificación de la Araucanía, que era procesos de llevar a italianos, alemanes, etcétera, a la Patagonia para acabar con los mapuches y hacerse con esos territorios. Es decir, va a haber un segundo proceso y un colonialismo interno muy fuerte, porque ahí opera como la subjetividad del blanco criollo, que se cree europeo y quiere ser europeo aunque no lo consiga nunca, va a intentar construir en su tierra una Europa. Es decir, Argentina es el caso paradigmático de intentar construir... ¿Ustedes son argentinos? No. Uruguay.
Argentina es el caso paradigmático de intentar construir una Europa en América Latina. No por nada muchos argentinos hoy por hoy se autodenominan somos venidos de los barcos. Nosotros no somos de aquí, somos venidos de los barcos. Los europeos de América, Los tiene un montón de denominaciones. Yo no soy latino, utilizan cosas así. Claro, y todos los porteños tienen el pasaporte italiano, etcétera, y toda esa cuestión es muy fuerte en términos de la construcción y la mantención de un imaginario de algo imposible. Es decir, Argentina nunca va a ser Europa por mucho que lo intente y por mucho que intente exterminar a sus pueblos originarios. Entonces ahí hay como una contradicción bien importante y que parte de esta idea del colonialismo interno, de unas élites que tienen que mantener unas estructuras de poder de las cuales no se puede desarmar esa jerarquía racial ya construida en el imperio. Y no es menor, por tanto, que incluso los grandes proyectos independentistas que triunfaran sean construidos como relatos de la blanquitud. Con esto me refiero a que, por ejemplo, las revueltas que realizaron Tupac Katari y Tupac Amaru en el Cusco y en el Alto, en La Paz, no van a ser reconocidas como proyectos independentistas en cuanto a lideradas por personas indígenas, mientras que la independencia promovida por San Martín sí va a ser reconocida como tal. Me interesa pensar incluso eso, como San Martín y Bernardo O'Higgins, el independentista de Chile, van a ser blancos criollos, pero que tampoco iban solos. Es decir, por ejemplo, estaba Olaya, que esta es una pintura muy famosa del Perú del siglo XIX. Olaya se le llamaba, el mulato Gil de Castro. Olaya es el pintor. El mulato Gil de Castro, que era uno de quienes lideraban el proceso independentista que partía en la Argentina, iba hacia Chile y seguía. Y por otro lado me interesaba pensar en el otro gran proyecto independentista latinoamericano, que es el proyecto bolivariano. Recordemos que en esa época, comienzo del 19, San Martín y Bolívar van a intentar construir el gran proyecto de la América, uno desde el sur y el otro desde el norte del continente. Y esta es una declaración de Chávez que dice así: a Bolívar la oligarquía venezolana lo convirtió en blanco. Yo no tengo nada contra los blancos, pero Bolívar no era blanco. Es más, dicen que nació en Capaña. Bolívar nació entre los negros. Bolívar tenía el pelo rizado. Bolívar era más negro que blanco. No tenía los ojos verdes. Y ustedes ven retratos de Bolívar con los ojos verdes, el pelo amarillento y la cara blanca. Bolívar era chiquito y lo ponen grandote. No, Bolívar era chiquitico, con la voz chillona y era samba. Es decir, va a haber, pensemos esto en términos simbólicos, hay una batalla increíble en términos de la construcción del imaginario de la nación. Es decir, la nación bolivariana, la gran, que sería la Gran Colombia, lo quiere crear el proyecto de la Gran Colombia, que incluye Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, se va a fundar en una ficción racial que va a querer decir que Bolívar era blanco, y el proyecto chavista que recupera el proyecto bolivariano va a decir, no, Bolívar, vivía con los negros, era chiquito, era sambo, etc. Y va a implicar todo un proceso de exhumación del cuerpo de Bolívar para sacar los ADN, hacerle estudios a su cráneo para ver si tenía los pómulos marcados. De eso hay un montón de noticias en internet y es todo un tema porque es la validación científica que necesitaba Chávez como afroindígena, que necesitaba Chávez para decir, nuestro independentista no era un blanco criollo, no era de la oligarquía blanco criolla. En ese sentido, pensar esa relación directa que hay entre blanquitud y oligarquía. Es decir, pensemos que las élites blanco criollas latinoamericanas, las provenientes de las familias españolas, muchas de ellas van a venir de familias españolas empobrecidas,
extremeñas, etc. Yo con los extremeños he tenido varias peleas por esta cosa, porque salieron muchos de Extremadura. Y en el traslado geopolítico, que es un traslado también subjetivo, y es un traslado también cromático, porque de repente el extremeño allí de bien un blanco, van a ser quienes fundan, digamos, estas oligarquías locales, es decir, parte de cuerpos que en el contexto europeo eran inferiorizados, digamos, no eran sujetos relevantes. No sé si Hernán Cortés era relevante antes de ser conquistar México. Y ya para terminar, algunas cuestiones como vinculadas a ese imaginario que tiene que ver con la construcción despectiva de estos cuerpos no blancos. Pienso una expresión que la he escuchado yo en la tele acá bastante, que hablan de república bananera, así como algo muy malo, que no tiene ningún orden. Y eso de que parte de la plantación de banana, del plátano, y la plantación que es un elemento fundamental del proceso colonial esclavista. Es decir, la república bananera sería una república de negros, digamos. Lo podríamos entender en esa lógica. Y va a haber esa construcción de una memoria despectiva de la plantación, de la esclavización de personas negras, pero también de estos indios salvajes, como decía. Traía aquí una cita a un intendente que tuvo Santiago de Chile en el siglo XIX, que hizo la gran reforma de la ciudad, y que va a decir lo siguiente. Él se llamaba Benjamín Vicuña Maquena. Y dice: el indio no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la tradición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje. Es decir, el discurso del racismo biológico del siglo XIX europeo va a ser desplazado literalmente a los contextos latinoamericanos, aplicando este tipo de afirmaciones que van a justificar procesos como la pacificación de la Araucanía. Es decir, no son sujetos en sí mismos, son sujetos que son abominables, son abominaciones y por tanto deben ser reprimidos. Y pienso en esa división que va a ser una división que va a operar en un doble sentido, en una división geográfica. Yo pienso, hace 15 años que vivo fuera de Santiago de Chile, pero Santiago es una ciudad que está construida en esta lógica de la línea abismal de la separación del ser y el no ser que hablaba al comienzo, que hablaba Fano. Es decir, en Santiago existe un punto que se llama la Plaza Italia, y la gente habla. Mi papá, por ejemplo, decía, cuando estaba vivo, decía: yo no subo a la Plaza Italia para arriba, porque me pierdo. Y esa separación es que de Plaza Italia para arriba es donde viven los ricos, donde viven los oligarcas, donde viven los blancos. Y de Plaza Italia para abajo, donde vive el proletariado, que claramente, si uno mira la estructura cromática de la población, mientras más arriba vas, más rubia eres, mientras más abajo vas, más moreno eres. Y nada, y para terminar, solo como el otro elemento que tiene que ver con estas políticas de la vida cotidiana, que decía, o sea, que mi papá dijera: yo no vivo, yo no cruzo de la Plaza Italia para arriba, es decir, que hay un límite de mi territorio, un territorio acaba aquí. Me interesa pensar cómo al mismo tiempo ese otro territorio, el territorio del ser, de los blancos criollos, de lo que nosotros llamamos también los guaitinos, los latinos blancos, va a ser el lugar de la familia. Y vuelvo a esta cuestión que comentaba al comienzo, y ya con esto termino. En ese proceso de subjetivación de la construcción de la familia se van a crear redes familiares de poder que van a ser los dueños de los periódicos, de los bancos, que van a tener el poder político. En el caso guatemalteco, tal vez de los más abismales en esa separación entre los blancos criollos
y la población indígena, pero en Chile también, mi papá tenía un kiosco de periódico y siempre me hablaba de estas familias de poder, de los Edward, de los Luxi, de los Saldívar, etc. Una serie de familias muy identificables que tú sabías que pertenecían a ese legado de las élites que llegaron con la colonia. Y me interesa con eso pensar, y ya con esto cierro, esto es el Instagram. Claro, se celebra la independencia de Chile estos días, y en el barrio de Vitacura, que es un barrio muy elegante, hacen el Mapu Team, como si fuese el equipo mapuche, de puras niñas rubias, con elementos tradicionales de la cultura mapuche. Es decir, cómo en estas poblaciones huaytinas, blancas latinas, no va a haber ni un cuestionamiento de su lugar y del cuerpo que habitan, de su lugar de enunciación, cómo ellas son herederas de los patronos defuntos, de los esclavistas de los siglos anteriores, y sin embargo van a habitar en ese espacio que una pensadora afro-holandesa, que se llama Gloria Becker, llama la inocencia blanca, que va a ser todos esos mecanismos por los cuales las personas blancas, las personas colono-descendientes, las personas blancas latinas, las personas euroblancas, no son capaces de ver todos aquellos mecanismos por los cuales están ejerciendo permanentemente sus privilegios y están habitando unos lugares que tienen que ver con memorias del dolor, que tienen que ver con monumentos, que tienen que ver con calles, pero también que tienen que ver con una serie de prácticas desde la forma del habla, de cómo habla un español peninsular, por ejemplo, impositivamente frente a cómo un mexicano le va a decir mande. Es decir, todas aquellas formas de la subjetividad que reproducen todo este aparato colonial y que está cubierta por un tupido velo que sería esta ignorancia blanca. Ya con eso te dejo en paz.